el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, hoy día, lunes de la segunda semana de Cuaresma, el Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículos del 36 al 38. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: sean compasivos como su Padre es compasivo. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Se les verterá una medida generosa, colmada, remecida y rebosante. La medida que uses, la usarán con ustedes. Palabra del Señor. Queridos hermanos, sean compasivos, dice, como su Padre es compasivo. ¿Qué mejor ejemplo? Saber que Dios es compasivo. ¿Acaso no hemos experimentado nosotros la compasión de Dios en nuestras vidas? Su misericordia, el amor que nos tiene, cómo nos perdona, cómo nos ayuda en nuestras necesidades. Pero el mundo, las personas se olvidan de esas cosas. Ponen más su confianza en las cosas del mundo. Cuando digo las cosas del mundo es en el pensamiento que el hombre elabora por su propia cuenta, porque tiene la libertad para hacerlo, que el pensamiento de Dios, ¿no? Jesús en el Evangelio de San Mateo nos dice: ocúpate del reino de Dios y su justicia, que el resto viene por añadidura. ¿Qué significa ocúpate del reino de Dios y su justicia? Vivir en este mundo así, siendo compasivo, no juzgando, no condenando, viviendo perdonando a los demás, dando a los demás lo que necesita, dice el Señor, ¿no? Pero no vivimos así, vivimos juzgando, vivimos condenando, ¿no? Juzgamos a la gente, vemos el error que hay en el otro y no vemos los errores que hay en nosotros, ¿no? Juzgamos a la gente, condenamos a la gente, le deseamos el mal, le cantamos calumnias. Qué difícil es el ser humano, ¿no? Qué difícil es para el hombre alcanzar el reino de los cielos, dice el Señor, pero para Dios no hay nada imposible. Pero si para Dios no hay nada imposible, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Poner nuestra confianza en Dios, pues, ¿no? Y es lo que nos falta, tener confianza en Dios. Por eso es que estamos viviendo como vivimos, no solamente en nuestro país, sino en el mundo entero. Porque no hacemos lo que Dios nos pide, ¿no? No tomamos al Hijo de Dios que se hizo hombre, sin dejar su condición divina, y vivió como hombre, pudiendo nosotros haberlo visto, lo hemos visto, cómo ha actuado, cómo ha hecho. ¿Por qué no lo imitamos a Él? En lugar de imitar a otras personalidades. No quiere decir que otras personalidades no estén en lo correcto, pero en las cosas que están equivocados no hay que seguirlos, ¿no? Y estas palabras que nos dice acá el Evangelio, qué bien van con lo que nos dice aquí el Santo Padre. Dice: ayuna de descontentos y llénate de gratitud.
Ayuna de enojos y llénate de mansedumbre y de paciencia. Ayuna de pesimismo y llénate de esperanza y optimismo. Ayuna de preocupaciones y llénate de confianza en Dios. Miren, acá nomás en estas 4, cuánta reflexión tenemos que hacer, hermanos, ¿no? Ayuna de descontento y llénate de gratitud. ¿Por qué siempre vamos a vivir como descontentos? Tenemos que dar gracias a Dios, ¿no? Que quizás no estás totalmente bien, pero no estás como hay otros, ¿no? No es el católico, el cristiano, es una persona que tiene que superarse siempre. Pero la superación se tiene que alcanzar en la caridad. La superación se tiene que alcanzar en la gratitud. Se tiene que alcanzar practicando la mansedumbre, practicando la paciencia. Se tiene que superar teniendo optimismo, siendo optimista. ¿Por qué uno es optimista? Porque hace las cosas como Dios te pide, ¿no? Preocúpate y llénate de confianza en Dios. Preocupaciones, hay una de preocupaciones, ¿no? Y llénate de confianza en la bondad de Dios, ¿no? Porque si vives así, si vives perdonando, si vives dando a los demás, el darse a los demás es la experiencia más grande que tiene el hombre. Te verterán medidas generosas, colmadas, revestidas y rebosando. No te faltará nada acá. Cada uno tiene que cumplir en este mundo con las capacidades que Dios le ha dado, mejor dicho, con la vocación que Dios le ha dado. Uno dice, yo tengo vocación para ser religioso, otro dice, yo tengo vocación para el matrimonio, ¿no? Aquí tenemos que aclarar algo, ¿no? Antes de ordenarse una persona, se le pregunta si va a vivir en castidad, en pobreza y obediencia. ¿Por qué en ese momento no dice, no voy a vivir en castidad? ¿Por qué espera ser ordenado y después reclamar que los sacerdotes deben de casarse? Entonces, un sacerdote que reclama que tiene que casarse, uno no puede tener confianza en él porque no es una persona sincera. Porque a él no se le ha ordenado a la fuerza, se le ha preguntado. Antes de ser ordenado se pregunta. Hay que vivir en obediencia, te pregunta el obispo a él y a sus sucesores. Hay que vivir en pobreza y hay que vivir en castidad, con la ayuda y la gracia de Dios. Ahí debiste haber dicho, yo a mi obispo no lo voy a obedecer. Yo quiero ser sacerdote porque quiero ganar plata, cobro para todo, ¿no? Y quiero tener mujer, no se puede vivir sin mujer. Eso ahorita haberlo dicho antes de ordenarte. Entonces, no eres esas personas que reclaman esas cosas, en mi entender, no son personas que uno las puede, no son dignos de que se les crea, de que uno pueda aceptar su opinión porque mintió antes. Tuvo la oportunidad para decirlo. Por lo tanto, es una persona que no tiene vocación para el sacerdocio, sino que ha entrado al sacerdocio porque después de todo el sacerdote es respetado, ¿no? Es respetado, más que respetado. Entonces, pensemos en eso, ¿no? En la medida que usen, la usarán con ustedes, dice el Señor, ¿no? Si tú no vas a perdonar, Dios tampoco te va a perdonar. Y recordemos que todo está en función
de nuestra vida eterna. No nos olvidemos. Preparémonos en este mundo, viviendo esta cuaresma, para ir mejorando y llegar a alcanzar la vida eterna en la casa del Padre. Señor los bendiga, los proteja y los cuide todo mal. Amén.